¿Qué tal, amigos y amigas? Otro día más de Ágora, ya estamos en la 10ª edición de este programa de conversación sobre arte y cultura con todos los exponentes y las exponentes del arte y la cultura de la Araucanía. Este es nuestro 10º programa. Bienvenidos a Ágora y, por supuesto, siempre acompañado de Eduardo Cofré, consejero regional de cultura, al igual que quien les habla, con quienes estamos levantando este programa y quien está a cargo de presentar a nuestro invitado de hoy, que lo tengo aquí a mi lado. Pero, Eduardo, ¿cómo está, don consejero? Pero antes de, ¿cómo está, consejero? Me Muy dejó bien, pues, solo la semana pasada. Estaba más huérfano. Pero es que usted andaba con sus títeres tiriteando por ahí. Andaba haciendo funciones, porque estamos en el mes de agosto, mes del niño. Sí, pues. Y se acerca el 25 de agosto, Día Nacional del Títere de la Marioneta. Por primera vez logramos ese hito. O sea, ojalá que no toque día martes el 25, otra vez solo. Creo que cae miércoles. Pero yo lo voy a celebrar el 23 en Gorbea y el 29 en Pichusquén. Vamos a tener actividades de celebración, y el 25 en Santiago, en la Biblioteca Nacional, va a ser la celebración oficial. Pero yo voy a estar acá. Los títeres están de fiesta. Estamos de fiesta. Qué güey. Sí, felicidades. Bueno, aquí voy a presentar aquí nuestro querido amigo. Va a sacar su tablet. Exacto, mi tablet aquí. Porque aquí hay harto currículo. Hoy día vamos a hablar de cine. Así que trajimos las artes escénicas. Así que voy a hablar un poquito de nuestro. Voy a partir desde este lado y después del otro, porque encontré varias cositas. Don César Aravena Manríquez es el jefe de la División de Arte, Cultura y Patrimonio de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de la Frontera. Ahora encargado nomás, porque ya no hay jefatura. Ya. De ahí nos va a ir explicando. Ya, ahí vamos viendo qué pasó con el serrucho. Vamos bajándolo a los mandos medios. Claro, vamos a los mandos medios. Bueno, César es audiovisual o comunicadora audiovisual, dice, guionista. Pero aquí aparece de la Universidad Mayor, de ahí nos va a explicar. Ya, ¿sí? Dice estudios de guión de cine en la EICTB, Estudio Cuba Internacional de Comunicación de Televisión en Cuba. Sí, de ahí también nos va. Escuela Internacional. Sí, internacional. Diplomado en Producción Ejecutiva para el Cine y Televisión, Universidad del Desarrollo de Chile. Director de los cortometrajes de ficción Polilla 2004, Río 2009, Nuestra Orilla 2011, Ranquil 1934 de CNTV, asistente de dirección y guionista de la serie documental de televisión Recomiendo Chile de Canal 13, director de 2 cortometrajes documentales para Nova Sur, Muros con Historia, director y guionista de la serie de televisión Espejo Emprendedor, exhibida en 50 canales de todo Chile y Canal 13C, director, guionista y creador de la serie gastronómica de televisión Sabores Sin Límite. Mira, no sabía eso. Ganadora de CNTV, Canal Nacional de Televisión, exhibida por la Universidad Católica de Televisión y 13C. Hoy Televisión Max. TV Más, sí. 4ª temporada exhibida, director, guionista de la serie educativa de televisión Comunícate, director y guionista de la serie de televisión comunitaria La Mesa, productor ejecutivo y guionista de la serie de televisión El Día D. El Día D de Usach TV, sí. Mira, ve Santiago. Sí. Guionista y productor ejecutivo de la serie Mesa de CNTV, ¿cierto? Y director creativo de más de 200 títulos entre corporativos. Spot publicitario, videos virales. Oye, pero miles de cuestiones que uno hace. Mira, César, yo he quedado plop porque fíjate que, bueno, yo conozco. Sí, pero no me esté mirando el tablet. Hay que tener cuidado con los archivos de Cofré. Sí. Archivos de Cofré. Archivos de Cofré. Sí. Y mira tú que me encontré con esto, que la EICTV es Escuela Internacional de Cine y Televisión, una prestigiosa institución de formación audiovisual ubicada en San Antonio de los Baños, Cuba. De los Baños, Cuba. Yo he estado ahí, es precioso lugar. Sí, fundada en 1980. Otra de las grandes escuelas que tiene Cuba junto con la Escuela de Medicina. Mira, junto con la Escuela de Medicina, la Escuela de Comunicaciones, la Escuela de Cine y la Escuela de Teatro cubana son lo mejor que hay. Excelentes, sí. Bueno, aquí nos sorprende, querido
que nos ven de abajo la línea del canal, este programa de cultura, porque vamos conociendo a las personas que nosotros las vamos viendo habitualmente en este tema de la cultura y el arte. Así es. Sí. César Aravena ha ayudado mucho al movimiento de Arco, nos abrió las puertas de la Universidad de la Frontera, a mí también como Eduardo Cofré, artista audiovisualista, pintor. Así que toda esa historia del cine, cuéntanos, partamos Cuba, después Chile. Después Chile. Bueno, Cuenta. bueno, primero agradecerles la invitación, Larry, Eduardo, por estar acá. Yo sigo su programa, lo veo en Facebook, en todas las redes sociales que ustedes tienen. He visto personas pasar por acá, así que feliz de estar acá. Bueno, de partida, yo tengo un trabajo desde muy pequeño en el arte. Primero como actor, digamos, yo trabajé mucho en la compañía de teatro de la Universidad de la Frontera, casi 10 años, siendo estudiante de otra universidad, la Universidad Mayor Ajá. en esa época, pero hacía teatro, ¿cierto? Con diferentes actores ahí en la Universidad de la Frontera. Y claro, y me dediqué mucho tiempo al trabajo cinematográfico y audiovisual, ¿ya? Formándome en la Universidad Mayor porque era una escuela de audiovisual que había que se creó paralelamente a la escuela de teatro que hubo en la Ajá. Mayor, La casi mayor. por una década. Y luego que egresé, comencé a perfeccionarme. Y Cuba fue un perfeccionamiento que tuve a través de un fondo, los fondos, ¿cierto?, de cultura que están hoy día abiertos, que ahí uno puede, ¿cierto?, tener la oportunidad de postular y ganarse una beca. Y en este caso fui a Cuba porque una de las principales escuelas de cine a nivel internacional está en La Habana y está en San Así es. Antonio de los Baños. Yo fui el 2007. Entonces, en esa época habían pasado, yo creo que no más de 10 chilenos por ahí, y hoy día van muchos chilenos y chilenas a la escuela de San Antonio de los Baños, porque se vive el cine, hay una calidad educativa internacional, porque hay profesores de Alemania, Canadá, de España, los mismos Mm. cubanos, que son asesores en guión, expertos, ¿cierto? Que han Así asesorado es. muchas películas nacionales igual. Entonces tuve la oportunidad de ahí estudiar guión, porque yo cuando estudié audiovisual dije, yo me voy a dedicar a dirigir las películas o las ideas que yo tengo. Entonces, desde la dirección, como venía de un mundo actoral, traté de adquirir conocimiento de guión, que sin un texto, sin una buena dramaturgia, un buen guión, una historia no puede ser, ¿cierto?, buena. Tiene que Sí. tener buenos actores, buen guión y tener un poquito, ¿cierto?, de locación interesante para que sea un buen trabajo. Y luego de eso, pasé por guión y dije también hay que saber producir, y estudié producción ejecutiva en la Universidad del Desarrollo, que ahí también tuve la oportunidad de conocer a grandes próceres del cine chileno actual. Es una muy buena escuela de cine también la Universidad del Desarrollo. Y ahí, digamos, me fui perfeccionando y trabajando un poco en todos estos proyectos que tú mencionaste. Yo trato siempre como de, cuando estudio algo, aprovechar ese estudio con algo que está dando vuelta en la cabeza. Entonces de ahí salieron más o menos todos estos programas de televisión. Cuando yo llegué de Cuba, automáticamente empecé a trabajar en el equipo Recomiendo Chile, con mi experiencia en estructura de guiones de TV. Eso partió acá en Temuco. Eso partió en Temuco, Sí. acá con Alejandro Novela, Sí. que es el director y creador de esa serie. Entonces, yo era estudiante, trabajé automáticamente ahí como guionista, luego como asistente de dirección, acompañándolo a terreno. Y hicimos casi los primeros capítulos de la primera temporada, la segunda temporada, y ya me retiré por un tema personal, digamos, Sí. porque quería hacer otras cosas. Y hoy día ese programa tiene, creo que, no sé, 20 temporadas, no recuerdo, pero tiene el mismo Sí. espíritu, Recomiendo Chile, que tiene siempre. Y de ahí como que yo conecté otra cosa de mi vida, que es la gastronomía, porque me gusta mucho cocinar. No comer. Entonces, comer también. Ya. Comer también, cocinar y comer. Y es un tema de mi madre, me enseñó muy chico a cocinar. Siempre me inculcó a preocuparme de la alimentación, preocuparme de hacer las cosas, y de ser bien autónomo. Pasé por el Recomiendo Chile, que fue una gran escuela de conocer la comida chilena, porque viajamos de Arica a Punta Arenas. Entonces conocí a muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, muchas familias que cocinaban productos locales, productos endémicos, miles de cosas. Y creé mi propia serie de televisión, que es Sabores Sin Límites, con Álvaro Lois, que fue creo que una de las primeras series que fue financiada por el CNTV con temática gastronómica, ¿ya? Ya.
y nos tienen ahí en CNTV Play. Y ese contenido, como hacía falta en la época, un programa más livianito de swap, que se llaman como que son estos programas de cable, de receta, de Ya. cosas rápidas, agarró muy bien en la tele. Y ahí ya hice 6 temporadas, que son casi 60 capítulos, que hoy día ustedes lo pueden ver, a veces pasa en las mañanas, los sábados y los domingos por TV+. Todavía está al aire, ¿no? Sí. Y el último capítulo que filmé fue el 2023. Entonces, imagínate, hace harto tiempo atrás. Sí, hay que recordarle a la gente, también, más que recordarle, contarle que el CNTV, que es el Consejo Nacional de Televisión, Así es. tiene su página web, cntv.cl, y ahí están todas las producciones y las pueden ver de forma gratuita, pueden ver todos los programas, todas las series. Hay series infantiles también, hay Sí. películas antiguas rescatadas del Archivo Nacional, de la Cineteca, y también producciones como las que tiene César están ahí en el sitio del CNTV, así que los recomendamos, vayan, Sí. métanse y encuentren todo este material. Pueden ver cosas de los 80, CNTV Play. Tienen que pensar que CNTV ha sido el fondo del Consejo Nacional de Televisión, primero, que regula la televisión, Sí. ¿cierto? A través de muchas políticas, pero también financia gran parte de la televisión chilena. Hoy día estamos en crisis, sabemos que le quieren meter tijeras, A toda la cultura. Claro. que sería un gran error, porque finalmente, gracias a ese fondo, se han logrado posicionar los 80, los archivos del Cardenal, dos remix de miles de cosas. Nosotros somos parte del catálogo con, digamos, yo tengo 2 series en el CNTV que han sido financiadas con el CNTV, y como dices tú, están a disposición de la gente que lo vea en streaming, pero también está a disposición de los canales de televisión comunitarias que quieran Sí, descargar. tomar un programa y ponerlo en su parrilla. ¿Y cómo se llama? Sabores sin límites. Sabores sin límite, y el contenido que mencionaste que se llama La Mesa también es un contenido que usted puede pillar ahí en CNTV. Así es. Oye, César, y tú llegas a Chile, ¿cierto? Después que te vas a hacer esa pequeña Ujú. pasantía a Cuba, vuelves, ¿cierto? Acá, vuelves a Temuco. A Temuco siempre, yo Sí. no me he ido nunca a Temuco. Y ese paso por la Universidad Mayor, que yo ahí... Claro, yo ahí estudié comunicación audiovisual. Ah, ya. Ahí perfecto. estudié y me formé como comunicador audiovisual. Y luego de eso fueron estos perfeccionamientos y volví a Temuco, porque yo siempre pensé que para descentralizar la cultura tú tenías que estar en el territorio donde se puede Yes. descentralizar. Pues entonces yo nací, me crié acá, viví toda mi vida, todo mi imaginario. Yo, digamos, siempre te escucho cuando te escucho a ti, Eduardo, y tú hablas, ponte tú, de la pared, ¿cierto? Sí, Y sí, todo el de la tema, población. uno se empapa del territorio donde uno vive, Sí. nace, del barrio. Entonces yo estuve estudiando para seguir desarrollando mi profesión, aunque es difícil, ¿cierto? El arte en general es muy difícil vivir de él. Por lo tanto, yo me posicioné acá y desde acá yo hago todo. ¿Pero tú nacido y criado acá en Temuco? Sí, nacido y ¿Y qué criado. sector? ¿Qué Campos barrio? deportivos. Campos deportivos. Campos deportivos, frente a la cancha. Mi mamá toda la Sí. vida ha vivido ahí. Gabriela Entonces, Pichal. claro, entonces yo finalmente la historia y las cosas que cuento, obviamente son temas que a veces pasan por uno, pero tienen que ver con el territorio en el cual vivo. Yo te iba a preguntar respecto a eso de la vinculación, la cosa identitaria con el territorio, la pertenencia a los Ujú. territorios. La experiencia de haber estudiado en la Escuela de Cine de Cuba, allá, ese sentido latinoamericanista que tiene la educación cubana, bolivariano en el sentido de considerar la patria grande, eh, y también esa metodología de trabajo, porque yo conozco la Escuela de Ujú. Medicina de Cuba, conozco también la Escuela de Comunicación, he estado allá un par de veces. eh, Hay una forma de enseñar, de educar y también de instaurar en los alumnos un sentido de que de lo que se está aprendiendo está al servicio de los demás. Claro. Sí. No se está aprendiendo para lucrarse y para crecer individualmente como un ser único y solo, sino que yo aprendo para poner lo que sea al servicio. ¿Ya? Y por lo que he visto de tu trabajo y por lo que has contado, justamente has estado trabajando en eso. ¿Cómo ha sido para ti, o si ha sido para ti, el territorio un motivo de inspiración o un motivo de creación, o simplemente porque estás acá y quieres mostrarlo, o realmente el territorio ha influido en ti, en tu proceso creativo? Sí, sobre todo, sí, yo creo que es vital e importante porque primero, yo digamos, en estos temas en los cuales he estado ligado a la televisión, porque yo hago cine y televisión, por ejemplo, Sabores sin Límites televisión, el programa La Mesa es televisión.
que son muy territoriales. De partida, por ejemplo, Sabores Sin Límite es un contenido gastronómico que se hace en el territorio. Es decir, el cocinero cocina sentado en una locación Ya. con un gran fondo, pero también visita a la gente que le trata de enseñar, o más que enseñar, de compartir algo. Porque nosotros, antes de hacer una receta, visitamos, por ejemplo, a un señor que tiene un emprendimiento, a una señora que tiene, ¿cierto?, una huerta, y ese ingrediente que es del territorio, que ojalá sea lo más endémico posible o que haya sido por diferentes situaciones muy pertinentes al territorio, se coloca en el plato y se cocina ahí para que eso sea un referente de tu casa y tú lo puedas hacer en tu casa o lo puedas reconocer. Y es también llevar un poco algunos ingredientes que el resto de Chile no conoce. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de changle, que es algo natural para nosotros, Claro. la gente en Concepción, en Santiago, no tiene idea de lo que es el changle, el digüeñe. Mm. Pocos conocen hoy día mucho más los piñones, pero el chupón, el coirón, es decir, miles de cosas. Entonces, nosotros en ese programa lo que finalmente nos provocaba era agregar o hablar de la identidad gastronómica de nuestros pueblos y de nuestra patria en general. Y cuando hablo de nuestros pueblos, es decir, cómo la cocina chilena está muy marcada y su raíz prácticamente en la cocina mapuche también. Entonces Ya. ahí hay muchas cosas en las cuales nosotros comenzamos como a reconocer en estos programas. En el caso de La Mesa, que es un programa súper puntual, porque nosotros quisimos reconocer a las agrupaciones civiles. Ya. Es decir, cómo nosotros nos reunimos civilmente a hacer cosas. Por ejemplo, el Hospital Clown, el deportivo, ¿cómo se llama? El club deportivo que está ahí cerca del cerro, la agrupación de músicos. Coilaco. Claro, digamos, fuimos a entrevistar a un club deportivo Lo de Coilaco. local. Y cómo ellos se organizan, cómo trabajan los jugadores, la orgánica, el Hospital Clown, como ellos, ¿cierto? Son payasos. Ese es la mesa. Esa es La Mesa, que finalmente era un contenido que quería como relevar cómo las organizaciones civiles de diferentes lugares de Chile trabajan con un sentido común, con un objetivo común hacia, ¿cierto?, el territorio y hacia su gente. Es un poco lo que se busca, digamos, acá en Abajo la Línea de Televisión, que es un canal comunitario, que es un canal que tiende a visibilizar y a mostrar lo que ocurre en la comunidad. Claro, Ya sí. no es un canal que entretiene a la comunidad, es un canal donde la comunidad se ve a sí misma, Claro. se encuentra, se Sí. manifiesta. Ese es un contenido que más o menos en mi área televisiva, porque después yo siempre me he desarrollado también harto en la ficción. Y cuando hablo de ficción, por ejemplo, ahí está un poco el ejemplo de La Mesa cuando están trabajando. Ah, sí. Cuando hablo de ficción, hablo de historias que son escritas, ¿cierto?, por uno, y que ahí ya me meto un poco más en lo íntimo. Y cuando las películas que yo hago siempre tienen que ver conmigo. Lo digo no con así que me retraté yo, sino que Sí. tiene que ver con algo que me haya pasado en la vida y que yo lo quiero reflejar en un guión cinematográfico y haga una ficción. O sea, no son autobiográficas, No son autobiográficas. pero sí tienen referencia Tienen con referencias tu historia. personales que yo te puedo contar, decir, no sé, por ejemplo, mi primer cortometraje que yo hice en el 2004 se llama Polilla. Fue uno de los primeros cortometrajes financiados en ese tiempo, no era el ministerio, sino que era el Servicio de Cultura. Sí, el Consejo. El Consejo, y fueron una de las primeras ficciones que se hizo en 2004 acá. Incluso yo lo hice con todos mis compañeros de curso. Yo estaba estudiando en la universidad y recibí el fondo, chuta, me compré una cámara, todos mis compañeros son parte del equipo, vamos a trabajar. Y escribí esa película porque cuando yo fui a ver a mi abuelo que estaba en su lecho de muerte, él nos vio a todos y de pronto yo veo una polilla, me interrumpió una polilla dentro de esta concentración, que la polilla se posó en una cortina. Chuta, y ahí quedé con eso dando vuelta. Y después escribí el guión, digamos, no de esa historia, sino que se llamaba Polilla porque finalmente era una polilla, un señor que había muerto, que visitaba a su señora de forma polilla. Sí. Y se lleva a la señora, digamos, como que lo venía a buscar de la muerte a la vida, no sé. Mira. Son cosas así. Y después hice Río, por ejemplo, y Río es un niño que hace pipí en la cama, ¿ya? Y yo me hice pipí en la cama hasta como los 14 años. Entonces, Como todo. Claro, como todo. Entonces yo hice la película, escribí mi historia como de, oye, un niño que hace pipí en la cama, bla, bla. Y así voy contando historias con elementos que me llaman la atención y que
algo gatillan en la imaginación y que terminan en una película. Finalmente. Nunca voy a hacer, casi siempre cuando me pongo a hacer historias que no tienen que ver con algo que me haya cautivado, no resultan, no, como que quedan Ya. ahí los guiones, no tienen un fin. Y ahora que tú estás trabajando, digamos, vinculado con el tema académico en la UFRO, ¿en qué estás? ¿En qué estás ahora, César? ¿Qué Del, estás pun- haciendo? del punto, ¿Solamente bueno, dedicado a lo académico o también no, no, estás no, no. estudiando? Yo del punto audiovisual, por ejemplo, los voy a invitar porque yo creo que prácticamente, no creo que más allá de un mes y medio, voy a estrenar mi noveno cortometraje, que es un cortometraje de ficción que hice el año pasado, que es un corto que mezcla archivos ¿Ya? y eh, está como ambientado en 1958 y en la pandemia del 2019. Ah. Se llama Ciclovirus. Hace como una comparación de este drama que vivimos. Yo soy coleccionista de películas 8 milímetros y 16 milímetros. Compro películas antiguas que hay en los mercados, gente que vende por internet. Yo compro esas películas. Y cuando estaba en pandemia me llegó una película que me llamó la atención y me impresionó porque vi a un tipo con una máscara, estas máscaras de la guerra, de la Segunda Guerra Sí, Mundial. De máscara de hierro. gases. Claro, caminando hacia la cámara en una película de 8 milímetros. Ya. Cuando nosotros recién estábamos usando mascarillas para la pandemia. Entonces Ya. me provocó una situación como tan extraña. Oye, pero ¿cómo esta cuestión? Y desde ahí hice una ficción. ¿Ya? Y es la película que estreno ahora. ¿Y dónde la entrena eso? Eso la voy a estrenar en, digamos, en cualquier sala acá en Temuco y luego se va a festivales. Estoy postulando Claro. al Festival de Mar del Plata, estoy postulando al Festival de Sanfic, a varios festivales para que la película esté. Vamos a estar atentos a eso, ¿ah? Así Sí, pues que, la vamos a promocionar aquí abajo. obvio, Sí. y van a ser invitados a esa muestra. Y eso es una parte como en mi mundo, digamos, cinematográfico. Y estoy trabajando un largometraje documental. Y ese largometraje documental es una historia bien particular, histórica, que también tiene que ver con algo que yo he estudiado mucho tiempo en la vida y que ya es un poco etnográfico, que se trata de Aurélien Antoine de Tounes, ¿ya? Ah, Que es El príncipe, el rey, el rey de la rey de la Araucanía. Araucanía en 1860. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo estudiando mucho tiempo eso. Es decir, a mí, cuando yo estaba en una clase de historia y me pasan un libro de historia, yo leyendo la historia veo una caluga, que son estos pequeños, ¿cierto? Información, y sale el rey francés de la Araucanía. Y dije yo, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Desde ahí que prácticamente esos son hartos años que Sí. llevo investigando, leyendo, coleccionando libros. uno de sus Eh, descendientes anduvo por acá. pues. Claro, y yo estoy directamente relacionado con ellos, porque finalmente. Yo te vi firmando un convenio. Claro, porque Salió- Claro, por eso digo que es etnográfico. claro. Porque mira, yo empecé trabajando este documental, tocando la puerta del príncipe que estaba, no sé, por el 2012, que no es el de ahora, que me escribió una carta. Después pasó otro príncipe que no me pescó. Después pasó otro príncipe que tampoco ¿Pero me eso dónde? pescó. ¿A Francia? En o- Francia. A Francia, ya, Sí, Francia, Francia. para que Hasta busquemos- que, hasta En una que- familia. claro, Sí. hasta que llegó Ah, ya. el nuevo príncipe, que es Antonio V. Y este príncipe, con su orgánica, porque hay unas personas que trabajan tras esta organización, tras esta ONG, me contactan o nos contactamos porque prácticamente yo llevaba mucho tiempo escribiéndoles como, quiero una entrevista online con el rey, por favor, onda, Ya. para mi documental. Y ellos me dicen, le invito a don César, con tiempo me invitaron, a la coronación de este príncipe en Mónaco. Ah, mierda. Y yo dije, este es el momento para que todo mi tiempo en el cual llevo escribiendo guiones para el documental y todo el tema, yo pueda, esto lo tengo que tener dentro de la película, esto es muy importante. Entonces hablé con amigos productores en Santiago, rápidamente, Ahí está apareciendo ahí está la usando imagen. Aureli, entonces Sí. rápidamente un amigo me dice, compadre, yo apoyo eso, vamos, me dijo. Estamos hablando de mayo a noviembre. Entonces dije, compadre, yo aquí voy a rentar una tarjeta de crédito. Vamos y nos vamos. haciendo completada. a Mónaco. Claro, y nos vamos a Mónaco. Y nos fuimos a Mónaco, pues, y fuimos a hacer esta gran escena de esta como promesa del príncipe Antonio V a esta nueva coronación. Y obviamente ahí nos conectamos con este reino exiliado y todo el Sí. tema.
Y después cuando vino para acá, nosotros lo acompañamos. Y claro, y ahí yo como que comencé a meterme dentro de este mundo y por eso digo que es etnográfico, porque finalmente, más que etnográfico, quizás un antropólogo va a escuchar esto, me va a matar, pero, quizás lo estoy expresando mal. A lo que voy es que me metí dentro de la historia. Ya. ¿Te fijáis? Parte de. Me metí parte de la historia porque Claro. finalmente estoy apoyando al reino con varios temas que ellos buscan poder contar la historia, contar esta historia en el territorio que ocurrió. Ahí está el Ahí príncipe. está el príncipe San Antonio V. Antonio Quinto. Contar varias cosas. Ellos no buscan ser rey de nadie y venir acá a colocar su constitución, nada. Ellos lo que buscan es que la historia que ocurrió en 1860 siga siendo Sí, contada igual y que la gente la pueda un contar patrimonio. y que Perquenco se apropie de la historia y que pueda ser también Sí. un disparador. Ya, Sí, y- igual es un tema patrimonial en el sentido histórico, en el Histórico, sentido de claro. de lo que fue esa situación, por llamarlo de alguna manera, curiosa de tener un francés como reino de la Araucanía, que para muchos, claro, fuese anecdótico, pero no, fue significativo Claro, y hay que tiene peso. tiene su tema. Hay que pensar que en la geopolítica de ese tiempo habían varios temas ocurriendo. Estaba Sí, Napoleón III, exactamente. en esa misma época Mm. estaban colocando un rey en México, ¿cierto? Maximiliano I. Aureliano se supone que tenía contacto con Napoleón III, entonces había muchos mitos que van a llegar unas armas, que Claro. aquí, entonces el Y teníamos el presidente... tema también de que, por ejemplo, en la zona sur, Chiloé, no querían deshacerse del reino de España, querían seguir Claro, siendo españoles. era la Nueva Galicia, La Nueva como Galicia. así se llamaba Chiloé antes, la Claro. Nueva Galicia. Entonces, había toda una geopolítica. Y entonces, el documental que yo estoy haciendo cuenta eso. Cuenta como, oye, esto es una historia que tenía un peso, que movió la aguja respecto a la historia. Habían personas muy importantes en el pueblo mapuche, como Quilapán y Sí. su padre Mañilhuenu, que eran grandes embajadores, por decirlo, voy a decir una palabra que es colonial, embajadores, ¿por qué? Pero ellos de alguna forma buscaban esta como decolonización híbrida. ¿Y por qué digo decolonización híbrida? Porque Mañilhuenu en su época lo que hacía era tratar de jugar con las mismas reglas de la colonia, empujar estos acuerdos. Oye, firmamos un tratado, firmamos esto con Carlos V. Chuta, ¿por qué no puedo poner yo un rey francés acá que va a estar con nosotros? Entonces estaban haciendo un juego que no sabemos lo que tenían en la cabeza, pero era un juego también político respecto a jugar cartas coloniales, porque estaban aquí Sí. rodeados, digamos, de... Entonces es un tema que ahí vamos, con eso... Va a estar muy, muy bueno e interesante. Sí. Oye, volviendo un poco a la Araucanía, volviendo a tu experiencia y tu trabajo, ¿cómo ves tú el desarrollo de el audiovisualismo o del trabajo cinematográfico, documentalista aquí en la región? Mira, yo la verdad que la Araucanía tiene una riqueza en documentalista, digamos. ¿Ya? Es decir, Los hermanos Lleda. los hermanos Lleda. Sí, hemos visto algunas cosas. De ahí hay una corriente, ¿cierto? Guido Brey, Sí. varios artistas. Hemos trabajado con Marcelo Cueva, Marcelo con Cueva. Julián Geldres, Claro, es el decir, mismo Patricio Riquelme, que han estado también metido en algunos todo programas. este mundo tiene que ver mucho con el documental y con otros proyectos también, Sí. no los quiero encasillar, pero sí la riqueza del documental siempre se nombra a la Araucanía porque de aquí vienen los hermanos Guía y ellos como que permearon un montón de educación. Claro. Ellos hicieron clases en la Católica, en la Mayor, en la UFRO, entonces hay un montón de corrientes que vienen como desde ellos. Recomiendo Chile, es una corriente al sur del mundo. Sí. Por lo tanto, todo lo demás viene como Tierra un poco adentro. tierra adentro. Sí, todo lo... Brotes de no sé cuánto, que le Sí. llamamos problema TVN. O sea, todo eso tiene que ver con esa lógica completamente de la Araucanía. Entonces, siento que existe un polo que se ha ido desarrollando. En algunos años ha existido más desarrollo que ahora, digamos. Pero una cosa muy importante de la Araucanía que la gente no sabe es que la Araucanía es muy rica en locaciones. Sí, eso sí. Es una belleza tremenda, una belleza, ¿cierto? De que tú tienes un tremendo volcán con nieve, con araucarias milenarias y pasa una carretera al lado, entonces es cómoda para filmar. Entonces, aquí han venido un sinnúmero de películas que ni te imaginas y comerciales nacionales e internacionales a hacer muchas cosas a la Araucanía por eso. Hay algunas, O sea,
imagen, incluso no sé si específicamente en la Araucanía, pero por ejemplo en las películas Parque Jurásico se filmaron algunos pasajes acá. Mira, películas jurásicas. Yo trabajé una de las películas de Neruda que la hizo Pablo Larraín, que estuvo nominada al Oscar, se hizo en Curacautín, Ya, Lonquimay, ajá, ¿ya? Que es la película de Neruda. Casa Remolienda, una película que se hizo Sí. entre Temuco y Cunco. sí, ¿Ah? Diarios de motocicleta, Sí. se hizo gran Sí, parte de la escena acá. también. Hay una película que se llama Distancia Rescate, que hizo Claudia Llosa en Pucón. La Araña de Andrés Wood se hizo en Pucón. Series de televisión como la última serie que es de La Casa de los Espíritus, también se filmó en Pucón. Comerciales. Oye, respecto a eso, a mí me tocó cuando estaba todavía el Consejo Nacional de Televisión. eh, en esa época creo que estaba Pedro Marimán como consejero. Ser parte del equipo que de alguna manera hizo la evaluación, la clasificación de lo que iba a ser la propuesta de la oficina de cine acá, no, Ujú. no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era la oficina que de alguna manera regulaba las locaciones y le daba facilidad a quienes quisieran venir a filmar acá. Sí, sí. ¿En qué quedó eso? Yo al final no sé si Sí, mira, se abrió o no se abrió ese yo estuve espacio. integrado en ese proyecto y llevé a cabo, digamos, prácticamente 1 año, 2 años, un Ya, poco eso. Ahora, ahí hay un tema estructural de cómo funcionan estas oficinas fílmicas, que son oficina como fílmica. Film Commission, tienen nombre siempre en inglés porque los gringos y los europeos han logrado una industria sobre el cine. Entonces, finalmente, cualquier oficina que sea como comisión fílmica tiene que ser público-privada. Ya, ¿Ya? No tiene que estar en manos del mundo privado, porque finalmente lo que en ese tiempo hizo el Consejo es poner esta oficina en el mundo privado, en productora. Por ejemplo, yo era parte de eso y era privado. Entonces, claro. yo tuve que, por un lado, decir, oye, tengo que restarme de mi negocio para poder, ¿cierto?, conseguirte el permiso de filmación en Claro. CONAF, contactarte con el ejército, contactarte con, ¿cierto?, los que cerran las calles, Tener un catastro de tener un catastro de locaciones. locación, una página activa y salirme del negocio para hacer eso. O sea, por eso que la Film Commission de Nueva York, la Film Commission de Toronto, donde se filman muchas películas, de París, cobran a las personas que vienen a filmar a esos lugares, pero ellos son una oficina completamente pública, que Sí. está en manos del municipio. En este caso, hoy día, por ejemplo, esta pelota está en ProChile, Claro, hoy. sí. Estuvo en Corfo, de Corfo pasó al Consejo de la Cultura, del Consejo de la Cultura se ProChile. pasó a ProChile. ¿Por qué? Porque la orgánica nos da para que sean proyectos, primero concursables, Ya. y segundo, proyectos en los cuales los administren privados, porque digamos, o es una oficina que no tiene operación. Digamos. O sea, no tenemos actualmente una oficina fílmica en la Araucanía que de alguna manera regule eso. No regula eso, porque aparte, más que regular, lo que hace la oficina fílmica es apoyar a la película que viene a todas sus demandas. Entonces, sería conectarlo con un proveedor de comida, conectarlo con un proveedor de transporte, decirle, mira, acá hay un gremio de Cidarte que puedes buscar ahí tus casting, necesitáis el permiso para cerrar la calle Prat, anda a hablar con Juanita, necesitáis entrar a Cerro Ñelol, anda con AF. Sí. Eso es la oficina. Claro, generar Como- toda la logística Claro. que permita que se desarrolle un proyecto. Ayudarte a una orgánica. ¿Ya? Ahora, eso de alguna manera disminuye un poco los costos a quienes vienen a filmar, porque, y no solamente los costos, también los tiempos, porque venir para acá y tener que hacer todos los trámites, ir a buscar locaciones, ir a buscar gente, a los equipos de filmación, igual es un tiempo. Po. Claro, sí. Hoy día eso funciona en países como Sí, sí, eso Canadá, funciona Estados súper bien. Unidos. En Chile, como que de cierta manera, como no existe una orgánica establecida por el mundo público, ha costado que funcione. ¿Tenemos industria cinematográfica en Chile? Sí, sí. Tenemos. Sí. O sea, Es decir, centralizada. centralizada, Santiago. pero tenemos una industria que permita de alguna manera al Estado en este caso o al gobierno que esté de turno repensar el tema de las oficinas fílmicas, Sí, porque si de hay todas industria se necesita una De oficina. todas maneras, porque finalmente nosotros estamos yendo a los mercados nos están viendo, por algo hay productoras que han crecido. Hoy Y ya día, hemos ganado Oscar claro, hoy en día, unas por ejemplo, producciones. Faula es una gran productora que no solamente está en Santiago, sino que está en Santiago, abrió oficina en Madrid, abrió oficina en Buenos Aires y Sí. tiene oficina en Estados Unidos. Entonces,
algo ocurre, digamos, del punto de vista de que se están viniendo más filmaciones acá y obviamente que si existe un financiamiento de una oficina fílmica, ayuda. Pero también hay que ayudar un poco con los beneficios tributarios. Porque Claro. Colombia, por Sí. ejemplo, es un ejemplo de... Por eso van mucho a firmar a Colombia porque hay un beneficio tributario enorme para para las Sí, producciones. pero ahora va a cambiar todo eso, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Oye, Así César, es. bueno, ahora tu trabajo está en vinculación del medio. Vinculación con el medio en la UFRO. En la UFRO. Se vio ahí. ¿Y cuál es tu rol ahí ahora? Mira, mi rol Porque, perdón, ¿tú el cine y lo de guión es paralelo a lo que tú sí, estás ese es mi mundo, Claro. mi mundo, Para que lo vea. mi mundo personal. No, pero claro, uno siempre es la misma persona. Yo trabajo en mi día a día como, estoy como, no es un cargo, sino que yo trabajo dentro de una unidad que es de arte, cultura y patrimonio. Esta unidad ve varias acciones artísticas que son de la universidad, entre ellas los elencos estables, que son 5, Ya. la sala de exposiciones, por eso hemos estado ahí vinculados Sí. con Eduardo, el Teatro Los Avellanos y la cartelera cultural de la universidad y varios proyectos que están paralelos, como el Premio Jorge Telier, proyectos institucionales, la Escuela de Arte y Oficio. Todo eso radica en esta oficina donde trabajo con un equipo de colegas, los cuales todos los días tenemos un movimiento y estreno. Y les dejo invitado, aprovecho, porque también hacemos mucha conexión con otras universidades públicas. Nos visita este viernes en la Sala Los Avellanos, que la universidad tiene una oficina, digamos, perdón, un teatro en Francisco Salazar, que es el campus central. Ahí viene la obra de teatro El Tony Chico de la Universidad de los Lagos. Ahí mira está. Oye, pero qué sí. bueno el Sí, no, tenemos un equipo ahí. Sí. equipo detrás de cámaras. Atento al de lupo, cámara, atento pero al lupo. atento al lupo. No, Sí. sí, estamos preparados. A las 7 de la tarde, gratuito, con mucho cariño, para que puedan ir a ver esa obra de teatro. Ahí vamos a estar con los colegas de la compañía de teatro universitaria de la Universidad de los Lagos. Sí. Ya. Oye, ¿te acuerdas que se inauguró una, creo que era de fotografía, ¿no? Que la trajo la Universidad de los Lagos de... Claro, ¿De Osorno? claro, antes de la exposición que está ahora, había una exposición que era Miradas de Fe, que son unos Sí, tienes fotógrafos razón de que siguieron un poco todo lo que se hace en Chiloé respecto al Nazareno de Caguach. Caguach. Y ahora lo que tenemos en la sala de exposiciones es una exposición de Bélgica, que es de Harry Fight, que es un Sí. gran fotógrafo belga. Y esa exposición estuvo en grandes lugares en Santiago y nosotros tenemos un muy buen convenio con Bélgica. Entonces hoy día está esa exposición gratuita que la pueden ver en Prat 321. César, un poco ya para ir cerrando esta entretenidísima conversación, una pregunta que a lo mejor no tienes la respuesta así como clara o inmediata, pero tú me hablabas de lo que están haciendo ahí en vinculación y el tema de la parte artística, la UFRO. ¿Qué pasa o qué va a pasar con estos espacios que la UFRO tiene y que se ocuparon también para expresión artística? Estoy hablando, por ejemplo, de la UFRO en Angol, la UFRO Teodoro Víquer, la UFRO en Pucón. Porque se hicieron actividades artísticas ahí, Claro, sobre todo en Pucón, sí, a mí me tocó sí. actuar en Pucón Hasta varias el día de hoy, veces. es decir, ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes algo? Sí, le puedo contar que, claro, la universidad obviamente, oye, todo el mundo y todas las corporaciones, las universidades, ¿cierto? Sí. Bien cambio. Los cambios son elementos que tienen que ver con varios puntos, temas políticos, temas presupuestarios, etcétera. La universidad, evidentemente, luego de su acreditación, que no era el resultado que esperaba, ¿ya? Tuvo que tomar decisiones. Y una de esas decisiones prácticamente fue que, por un lado, Angol cerraba sus puertas y la matrícula en Pucón. Ya. Lo que no quiere decir que no vamos a estar vinculados a esos territorios. Sí, sí. Porque va a seguir personas ahí trabajando y nosotros seguimos, ¿cierto?, con enviando obras artísticas para allá. Incluso el 22, el sábado, el Tony Chico va a estar en Angol. Entonces, seguimos eso. Pero finalmente, el trabajo universitario respecto a dictar carreras es lo que no se va a realizar en este caso en Angol y en Pucón. También hay que entender que los espacios en donde está la universidad en estos dos lugares son espacios que son municipales, no son nuestros. Entonces existen comodatos. Y los comodatos son prácticamente una lógica que el municipio con sus consejeros también determina y administra. Entonces ahí hay otro tema. No quiero decir con esto que nos echaron, que nos pegaron la patada, no. Sí. Quiero decir que
finalmente se alinean varios temas. La estrategia universitaria, ¿cierto? De comprimirse en quizás elementos en los cuales no había una energía en la educación Ajá. técnica. Y cierto otro espacio, cierto, que no dependían mucho de nosotros. Entonces ahí hay un poco un cambio, y por eso que la educación técnica como que fue un tema para la universidad, como dejar de trabajarlo hasta el momento. Entonces Teodoro Súper. Wickel también cerró sus puertas. Tenemos un CFT público. Así es. Yo creo que por ahí Sí. va la cosa. La universidad también apoya como tutoría a ese CFT. Entonces, era un tema como de ver bien lógicamente si ese horizonte de educación técnica era lo nuestro, y al parecer las autoridades dijeron no, y se cerró. Muy Pero bien. no quiere decir que nosotros nos tengamos un intercambio cultural y artístico con Angol ni con Pucón, todo lo contrario. Continuamos y seguimos como también llevando el arte y la cultura de nuestra universidad a las otras comunas. Tolten, estuvimos en Tolten la semana pasada con un tremendo concierto de cuerda, música, película. Tero Smith, Carahue, Pedro Valdivia como zona macro sur, macro sector, lo estamos viendo también. Así que estamos en diferentes lugares. Excelente. Qué bueno, pues, César. Nosotros contentos por entrevistarte, por conocerte, porque el día a día uno siempre se está viendo las caras en este ámbito de las culturas y las artes, pero así íntimamente, bueno, para eso está este programa Ágora, ¿cierto? Para los actores que estamos en el ámbito de Temuco de la cultura y las artes, tengamos este espacio y podamos conocerte y que el mundo abajo la línea te conozca. Así que gracias, César. Gracias por la invitación. Y vamos a invitarte para el documental. Por Así es. supuesto. Y de hecho vamos a ir a grabar, vamos a ir No, a... yo los voy a invitar a que vayan a ver la película. El Sí. documental, yo creo que va a tener un rato más, porque faltan otras escenas, que hay que viajar, hay que buscar plata. Nos falta todavía un camino, pero el corto, evidentemente, que los voy a invitar. Ahí vamos a estar y vamos a quizás hacer algunas notas también con la gente que vaya a hacer algún par de perfecto. Feliz, entrevistas feliz. para recibir opiniones y quizás volver a tenerte nuevamente aquí Sí, para por seguir supuesto, por conversando, supuesto, porque es muchas gracias. súper interesante saber lo que está pasando en el mundo audiovisual en la Araucanía. Vamos a hacer un alto. Nuestro querido Eduardo va a dar una cartelera y después tenemos otro invitado importantísimo. No, pero también. Larry, la cartera la vamos a dejar al final. ¿La baja al final? Vamos al alto entonces, y volvemos. Vamos a despedir a nuestro invitado. Muy felices de haberte tenido acá, César. Gracias, Muchas Larry. gracias. Gracias, Y Eduardo. queda pendiente la invitación y vamos a volver Sí. a hablar de cine aquí. Muchas gracias.